Ok, vamos a iniciar el mensaje de este domingo. Estamos en medio de esta serie de Hebreos. Semana pasada estuvimos hablando sobre la madurez espiritual, basado en el pasaje que estábamos viendo. Si tú estás viendo este mensaje, a lo mejor lo estás viendo en vivo, pero si no lo estás viendo en vivo, yo te animo a que pongas pausa en este mensaje y que vayas al mensaje número 1 de esta serie y luego nos alcances para que vayas tengas la secuencia y la idea de lo que estamos hablando. Pero en el mensaje específico de hoy vamos a unir el mensaje de la semana pasada con el de hoy, porque es una continuidad de versículos. Son dos temas que se unen en un solo concepto. Hablamos de la madurez espiritual la semana pasada, o de la inmadurez espiritual, y hoy vamos a unir ese concepto con lo de hoy. Por lo tanto, en la lectura me voy a regresar y luego voy a continuar. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice la escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos si Dios en verdad lo permite. Vamos a continuar leyendo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, en fruto, en esencia, ¿verdad? Y aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Muy bien. Si nosotros tomamos en cuenta lo que hemos venido estudiando durante algunos domingos, el autor de Hebreos nos ha estado haciendo advertencias. Esta quizás es la advertencia más fuerte de todas, pero nos ha venido haciendo advertencias que no adoptemos la postura de Israel rebelde y quejumbrosa. Nos ha venido haciendo advertencias de no endurecer nuestro corazón como la generación de Israel en el desierto. Nos ha hecho advertencias de que valoremos nuestra salvación, porque es una gran salvación, y no solo esto, nos la ha dado por gracia el Señor Jesucristo, lo cual es un honor extraordinario. Y ahora nosotros nos enfrentamos a una pregunta. El autor está insistiendo en advertencias. Estos hebreos, estos judíos que se convirtieron a Cristo como resultado de todo lo que sucedió después de Pentecostés, estos judíos cristianos, judíos mesiánicos, estaban peligrosamente acercándose a un destino similar al de la generación de Israel que no entró en el reposo de Dios. Absolutamente, o no se haría la advertencia. Entonces, cuando nosotros recordamos lo que hemos venido estudiando, que estas son advertencias a cristianos de trasfondo judío que querían regresar al judaísmo por una serie de factores: perseguidos, desanimados, enfriados. Decían: me persiguen por ser cristiano, mejor renuncio a la fe y me vuelvo al judaísmo donde no me van a perseguir los fariseos, etcétera. Pero la escritura nos está diciendo con claridad, lo acabamos de leer, que esta decisión de abandonar la fe puede colocarte en una posición de ya no ser renovado para arrepentimiento. La razón es que es el equivalente a despreciar por una decisión la salvación y decir: renuncio, ya no quiero más. Y entonces yo sé que la lectura de este pasaje y el mensaje de hoy nos pone a todos nerviosos. Y yo sé que hoy voy a caminar sobre el filo de la navaja más que ningún otro día. Y espero, por la gracia de Dios, que al final esto sea para edificación. Antes de avanzar más adelante,
yo quiero decirles algo. Si algo de lo que yo les voy a hablar, enseñar y expresar mi postura, mi opinión, no te es de bendición, tú no tienes por qué estar angustiado, ¿ok? Toma lo que sea de bendición para ti, toma lo que tú entiendas, lo demás ponlo en consideración, no estás obligado a creer exactamente todo. Entiendo que puede haber algunas opiniones distintas. Este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en el libro de Hebreos y en la Biblia misma por ciertas dificultades que en un momento voy a expresar. Pero el punto central de este pasaje no es difícil de interpretar. Sin importar si tomamos este camino o este camino, vamos a llegar a un punto central que es inevitable entenderlo con solo leerlo. Y ese punto es: no te alejes del Señor. Así de simple es todo esto. Pudiéramos terminar el mensaje con esto y ya. Pero al final tú quieres llevarte esta verdad central. Aparece aquí en pantalla. Alejarte de la fe es el resultado de no madurar espiritualmente, de manera que sigue creciendo, sigue avanzando en dirección a no alejarte de la fe. Se me hace que está pegado ahí, no sé si está pegada la palabra, aquí estaba, pero la idea es que, ¿te acuerdas de ese carro en la subida estándar? En el puente, a rumbo al paso, o avanzas o retrocedes. Entonces, estancarte en la fe es inmadurez, porque la Escritura dice que debemos de seguir creciendo, avanzando a la santificación, pero estancarte te empieza a desanimar, empiezas a enfriarte, empiezas a retroceder. Entonces, estancarte en ninguna manera es bueno. La Escritura nos habla de madurar para no retroceder. Esa es la idea central de todo este mensaje. Vámonos al principio con este primer inciso. Es una pregunta. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos quiere decir con esta advertencia? Ya hemos entendido las advertencias anteriores, pero una buena forma de entender la Biblia es ponernos en el pensamiento y en los pies del autor y decir, bueno, me están escribiendo esta carta, ¿qué es lo que él me quiere decir a mí? Déjame hacer otras preguntas. ¿Qué significa la imposibilidad de ser renovado para arrepentimiento? Independientemente de qué postura doctrinal tú tengas, estas palabras son fuertes. Es imposible que cierto grupo de personas sean renovados para arrepentimiento. ¿De quién está hablando? Otra pregunta, ¿está el autor de Hebreos insinuando que no se pierde la salvación o que sí se pierde la salvación? ¿Qué es lo que el autor nos quiere decir? Entonces, si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, es una doctrina que se le conoce como la doctrina de la seguridad eterna. Si tu salvación está segura o no. Hay diferentes posturas, dos en particular muy marcadas. Y estas posturas, cada palabra que yo voy a decir hoy, tú la tienes que seguir. No te me puedes distraer en nada. Estas dos posturas hacen que la interpretación del pasaje pueda ser difícil. ¿Por qué razón? Porque es como ponerte unos lentes que te hacen ver con cierto prejuicio. Pensemos en una situación, llega un ingeniero y el ingeniero va a ver lógica y soluciones matemáticas, soluciones prácticas. En la misma situación, un licenciado lo va a ver de una manera filosófica y va a proponer soluciones relacionadas con filosofía y pensamiento. La misma situación la va a ver un médico y el médico va a decir, esto es biológico y esto se atiende con un estudio y con medicamento. Los tres van a ver la misma situación en base a la escuela que ellos traen. Pero la pregunta no es qué inclinación doctrinal tú tienes por aquí o por allá. La pregunta es qué es lo que el autor de Hebreos nos quiere decir con esta advertencia. Si nosotros seguimos por este camino, vamos a ir bien. Entonces existen dos posturas. Voy a expresarlas y la primera de ellas yo quiero
que a lo mejor la habías escuchado, a lo mejor la conoces bien. La primera postura es la teología calvinista. El calvinismo es el resultado de enseñanzas de uno de los principales reformadores, Juan Calvino. La reforma fue extraordinariamente buena porque hizo que la fe cristiana retomara su curso y retomar la lectura de la Escritura, retomar verdades importantes, regresó muchas cosas a lo correcto. No solo Calvino, Lutero, Wycliffe, Hus, muchos reformadores, una labor extraordinaria. La teología reformada es muy buena, muy saludable, porque tiende a ser muy apegada al texto bíblico y eso me gusta. Me gusta porque son muy apegados al texto bíblico y no a lo que simbólicamente pudiera significar. Sin embargo, la teología calvinista tiene ciertos puntos y ciertas categorías. Entonces, aunque es muy bueno lo que enseñó Calvino y muy buena la reforma, yo no estoy haciendo ninguna crítica sobre el calvinismo ni sobre la teología reformada, pero existe un concepto llamado, o una enseñanza llamado la doctrina de la elección y la reprobación. Eso está dentro del calvinismo. Esta doctrina de la elección y la reprobación es una enseñanza calvinista que dice básicamente esto: dentro de la incomprensible y inalcanzable sabiduría y soberanía de Dios, Dios determina quién debe de ser salvo y quién no debe de ser salvo. En simples palabras, es Dios quien dice salvo, salvo, perdido, perdido, salvo, salvo, perdido, perdido. Entonces, cuando las personas con la inclinación reformada y calvinista ven este pasaje, lo ven desde un punto de vista en donde dice, bueno, dado que Dios, Hebreos 6, ¿no? Dado que Dios determina quién debe de ser salvo y quién no debe de ser salvo, la salvación no se puede perder. Nadie se va a poder perder porque Dios dijo quién iba a ser salvo. Podrá alejarse, o si se aleja lo suficientemente como para poner en dudas, entonces será la confirmación de que realmente nunca fue salvo, fue oyente del evangelio, pero nunca nació de nuevo. Pero Hebreos 6 presenta un desafío fuerte a la doctrina de la elección y la reprobación, porque literalmente nos está diciendo que es imposible que un grupo de personas sea renovado para arrepentimiento. Está interesante, ¿verdad? Me gusta cuando ponen atención, me encanta. El otro punto de vista es la teología armeniana, que se une en una, imagínate dos círculos que se unen en un punto, se une con la teología o la doctrina católico-romana. Los armenianos en esencia son protestantes, son cristianos, pero tienen una perspectiva bíblica diferente. Se unen en esta misma convicción. El otro extremo o el otro lado de esta postura es que armenianos y católicos romanos consideran que la salvación se puede perder con un pecado o con un periodo de pecado. Consideran que en todo momento tú estás en riesgo de si eres salvo o no salvo, y de alguna manera si mueres en pecado, pues perdiste tu salvación. Aunque de nuevo armenianos creen en la fe, en la salvación por fe en Jesucristo, arrepentimiento, y bueno, la teología católico romana cree en la salvación por obras y otro tipo de cosas. Aunque parece que van en caminos distintos, se unen en esta idea. La idea del purgatorio, yo no sé si tú la has escuchado, está en relación a este pensamiento. El purgatorio es una estancia que ellos creen, los católicos romanos, que es una estancia intermedia entre la tierra y el cielo, y cuando tú mueres y tu salvación no está definida o está dudosa, o quizás te moriste en pecado, tú entras en ese periodo y tú puedes, a través de terceros, oraciones, limosnas, etcétera, pues salir de esa estancia y finalmente ir al cielo si otros hacen algo por ti. Voy a hacer un paréntesis. Esta idea del purgatorio no puede ser más antibíblica y hereje de lo que en sí es. La salvación es por fe y por gracia en Jesucristo, y en ninguna manera
Una persona que muere está en duda su eternidad, tanto en la Escritura al respecto, de manera que esta idea del purgatorio nace, con todo respeto, de una ignorancia de las Escrituras. Sin embargo, los armenianos como que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero como que coinciden en esta idea. Entonces, la doctrina armeniana está muy inclinada hacia el hombre. Déjame ver si te lo puedo explicar un poco mejor. Mientras que el calvinismo es una inclinación muy fuerte a la soberanía de Dios y muy poco al libre albedrío del hombre. El otro lado es el armenianismo, que proviene de un hombre llamado Armenio, donde establece que Dios y en su soberanía determina muy poco y todo lo demás lo determina el hombre. Entonces no hay tanta intervención de Dios, sino que el hombre le agrega una serie de cosas a Dios y a su soberanía y a su plan, y de ahí vienen estas ideas de yo decreto, yo cancelo, yo declaro, rompo maldiciones, y como que hacen ver que la fe no es suficiente. De repente te da la idea como que sí, el Señor te salvó, pero tú tienes que también en una manera indirecta agregar una serie de romper maldiciones y declarar y decretar y esto para que nunca te pase nada. Y caminas y te das cuenta que a veces el romper maldiciones no sucede esto. Ojo con lo que les voy a decir. A lo mejor hay algunos aquí que ustedes tienen una inclinación reformada y calvinista. Yo respeto profundamente tu convicción. Hay algunos aquí que tienen esa convicción de decir, bueno, yo sí creo en romper maldiciones, yo sí creo en decretar y todo esto. Yo expreso un profundo respeto por ti. No estoy atacando ninguna de las posturas, ni siquiera tampoco la postura católico-romana. Simplemente estoy exponiendo lo que la Escritura dice y lo que mi convicción, al entender las Escrituras personalmente, tengo. Y si tú me preguntas a mí, Omar, o sea, entonces tú eres calvinista. Yo les contesto, yo no soy calvinista. Ah, entonces eres armeniano. Y yo les contesto, cállate ya, ¿es cierto? Yo les contesto, tampoco soy armeniano. ¿Por qué tengo que ser armeniano por no ser calvinista? ¿O por qué tengo que ser calvinista por no ser armeniano? Personalmente, por eso te digo, yo respeto tu postura, te abro mi corazón de la mía. Yo soy más inclinado a los hombres de Berea. No es ninguna nueva denominación que me estoy inventando. Pero personalmente yo me inclino más hacia leer lo que las Escrituras dicen y procesarlo y confirmarlo y encontrarlo verdadero. Y aquello de lo que yo tengo duda, yo me voy con más cuidado. Aquello que es obvio, la salvación por fe, vámonos por ahí. Entonces yo personalmente no soy ni uno ni otro, simple y sencillamente no tengo por qué ser de ninguna inclinación solo porque así está estereotipado. Sin embargo, la pregunta quisquillosa que tú quieres hacer ahorita es esta. Omar, pastor, maestro, pelagatos, vato, ¿la salvación se puede perder? ¿Sí o no? Yo te contestaría, la mitad de ustedes ya la perdieron. No es cierto. Hermanos, ¿ya ven cómo se ponen? No, es broma. Tú me preguntas a mí, ¿la salvación se pierde? Yo te contesto, no lo sé. No lo sé. Porque hay tanto en la Escritura de la soberanía de Dios, hay tanto en la Escritura que nos hace dudar fuertemente de que la salvación sea algo que, caray, no traigo las llaves del carro, ¿dónde las dejé? Me explico, pero este pasaje de Hebreos en particular presenta un desafío fuerte, yo lo reconozco públicamente, presenta un desafío fuerte porque ¿qué es lo que el autor nos está diciendo? Es imposible que un grupo de personas sea renovado para arrepentimiento. Tú estás leyendo lo que yo estoy leyendo. Entonces yo no puedo decir, no se pierde la salvación. Pero al considerar los dos lados, no arminianismo, no calvinismo, sino los dos lados, soberanía y advertencias en la Escritura, yo te debo decir, no lo sé. Aún si personas dijeron, bueno, es que lo que tú no sabías es que el libro de Hebreos estuvo en duda si iba a ser considerado del canon de la Biblia o no, ya lo he estudiado.
Pero 1 Timoteo 4:1, Pablo le hace una advertencia a Timoteo y le dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía es una palabra compuesta de dos palabras que significa apostasis, alejarte en rebeldía. Entonces la apostasía es real en la fe cristiana y puede suceder en la fe cristiana. Y la apostasía es alejarse de la fe, no es nada simbólico. Mira, yo no puedo alejarme de algo de lo que yo no pertenezco. Yo no puedo alejarme de las Fuerzas Armadas de México porque yo no pertenezco a las Fuerzas Armadas de México. Yo no puedo abandonar mi carrera de medicina en oncología porque yo no tengo una carrera en medicina y oncología. Pero sí puedo abandonar mi llamado como pastor porque sí soy un pastor que el Señor me ha llamado. ¿Me logro explicar? Apostatar de la fe implica que tú estuviste en la fe y estás renunciando a la fe que ya tenías. ¿Se puede perder la salvación? No lo sé. Y esta respuesta, no lo sé, no es una forma personal de evadir aquello que no entiendo, que no he estudiado, que no he considerado. Mis hermanos, se los digo por la gracia de Dios y con todo el respeto, llevo 20 años que en algún momento de cada año considero esto. Cada vez que leo la Biblia completa me vuelvo a topar con Hebreos 6 y me estanco meses aquí leyendo autores de un lado, autores del otro. Voy al texto, voy a las palabras en griego, voy para las palabras en hebreo. Tengo una concordancia que me ayuda a esto. Estudio, oro, esto, aquello. Un tiempo yo decía, así se pierde la salvación. Y luego de repente volví a estudiar otro lado y dije, no, ¿cómo crees no se pierde la salvación? Hoy no lo sé. A lo mejor en tu convicción personal tú dices no se pierde. A lo mejor en tu convicción personal dices sí se pierde. Yo te digo no lo sé. Pero lo que el texto nos dice es que no importa qué camino tomes. Al final Hebreos nos está diciendo no te alejes. ¿Hasta aquí vamos bien? O más o menos, ¿verdad? Pero bueno, déjenme avanzar. Denme chance de... Entonces, yo personalmente no abrazo, como te decía ahorita, toda la idea del calvinismo. Leo mucho sobre enseñanzas calvinistas. Mis mensajes son muy basados en ideas calvinistas porque las encuentro correctas en las escrituras, pero no lo abrazo completamente porque yo no estoy convencido de la doctrina de la elección y la reprobación. Te quiero explicar por qué. Yo te voy a abrir mi corazón hoy. De nuevo, tú puedes creer lo que tú quieras, pero yo no estoy esencialmente en paz con la idea de que Dios, dentro de una soberanía que yo reconozco como humano no puedo comprender, pero yo no puedo abrazar una idea de que Dios decida que uno de mis dos hijos vaya al cielo y otro de mis dos hijos vaya al infierno y que ellos dos no tengan la oportunidad de decidir en base a escuchar el evangelio y decidir si son salvos o no, y que uno de mis dos hijos se descarríe de la fe porque Dios así lo determinó. No estoy esencialmente de acuerdo. No es por mis emociones, sino es por esto. Porque en mi opinión la gloria de Dios no brilla en el hecho de que Dios decida quién va a ser salvo y quién no. Hay mucho en la escritura, no creas que es una idea que se sacaron nada más porque sí. El capítulo 1 de Efesios nos dice que según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del tiempo. La escritura habla de los escogidos. Hay discrepancias en cuanto al capítulo 9 de Romanos, si se refiere a la iglesia o si se refiere a Israel en cuanto a un vaso de honra y un vaso de deshonra. Te vuelvo a repetir, no es algo que no he estudiado. Sin embargo, yo no creo que la gloria de Dios brilla en decidir que alguien no vaya al cielo, porque en mi opinión lo que yo encuentro en las escrituras es que el evangelio es una libre oferta. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree. Cada vez que tú ves salvación por fe, a un lado está la libre voluntad del hombre de obedecer o no de obedecer. Me parece injusto proclamar el evangelio
Injusto en cuanto a la justicia divina, no mi justicia humana. Me parece que la justicia de Dios no brilla, la gloria de Dios en la justicia de Dios, en el hecho de que prediques el evangelio a un grupo de personas que por decreto divino no va a poder responder positivamente al evangelio. Voy a poner esta sección como los reprobados. Chale. ¿Por qué proclamar a este grupo de personas el evangelio, un folleto, orar por ellos, te invito a pan de vida, hijo, ven? ¿Por qué si ellos no tienen la oportunidad de salvación? Y cualquiera de ellos que venga a la iglesia y luego se aleje, decir, bueno, es que realmente nunca fue salvo. No creo que la gloria de Dios brille en la justicia. Creo que la justicia de Dios y la gloria de Dios brillan cuando a ellos y a todos se les ofrece la salvación y cada quien decide quién quiere y quién no quiere. En el cielo van a estar las personas que no quieren estar en el infierno. Las personas que estén en el cielo, que no querían estar en el cielo, van a vivir un infierno porque no querían estar en el cielo y los llevaron al cielo. Entonces yo, con todo respeto, tengo problemas con esta teología de reprobación y de elección. Por otro lado, con un énfasis mucho mayor, en ninguna manera, lo voy a decir 3 veces, en ninguna manera creo en la teología de que se puede perder la salvación con un pecado o con un estilo en un momento en que te alejaste de la fe. Es también antibíblico al mismo tiempo. Para nada abrazo el armenianismo, mucho menos la teología católico-romana. Porque los católicos romanos y una gran parte de los armenianos dicen que una persona que se suicidó va al infierno. Porque al momento de matarse ya no tuvo oportunidad de arrepentirse y va al infierno. En los tiempos de los cruzados les cortaban la cabeza para identificar los que se habían suicidado porque ellos andaban ahí en el purgatorio y cosas así. Te vuelvo a repetir, no, esto no puede ser más antibíblico y hereje de lo que ya es. En ninguna manera yo lo creo así. Mira, si eres cristiano, salvo por fe, nacido de nuevo, bautizado en agua, diste fruto de ser lleno del Espíritu Santo, y luego en un accidente, vas manejando y tu mamá te dice, hijo, ¿te lavaste los dientes? No te los lavaste. Pero como estás en la llamada, no te pueden oler el aliento. Entonces tú le dices a tu mamá, sí mamá, sí me los lavé. Y chocas y te estampas y te mueres. ¿Cielo o infierno? Si nosotros medimos realmente la fe cristiana a la luz de esta idea, 99% de nosotros iría al infierno. Lejos de que la gloria de Dios brille en su redención y su salvación. Levante la mano, sean sinceros, yo le voy a levantar desde antes de hacer la pregunta. Levante la mano el que ha pecado después de la cruz. Levante la otra el que dice, yo estoy en una lucha contra el pecado. Levanta tu mano. A veces peco y me arrepiento y voy a gracias a Dios por su gracia. Entonces, tampoco tengo que abrazar el otro lado. Pero espérame, tengo que regresar al principio. Es imposible que los que una vez fueron iluminados sean renovados para arrepentimiento. Hay tal detalle, chato, dijo el profeta. Entonces la pregunta es, fíjate bien, sígueme por favor. La pregunta es, la pregunta no es si se pierde o no la salvación. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir el autor de Hebreos? ¿Y a qué grupo de personas le está escribiendo el autor de Hebreos? Porque una parte de los teólogos cree que Hebreos 6 se refiere a cristianos oyentes. ¿Qué es un oyente? Un cristiano nominal, un cristiano que viene a la iglesia, levanta las manos, tiene Biblia, está involucrado, sirve, está ahí todo. Una persona que está así, pero que no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido. Un cristiano, no es cristiano, es un cristino o un oyente. Nada más es simpatizante del evangelio, pero no ha tomado la decisión por fe. Ahí anda medio queriendo caer. Quizás algunos de ustedes son así, están aquí,
son bienvenidos, sigan escuchando. Pero otra parte de los teólogos, esta parte cree que Hebreos 6 se refiere a oyentes. Y que como se refiere a oyentes, estas personas fueron iluminados, entendieron el evangelio, son oyentes. Estas personas participaron del Espíritu Santo, convicción de pecado vino a sus vidas. Estas personas gustaron del don celestial, es decir, como que les gustó la idea del cielo. Pero al final de cuentas dijeron no al evangelio. Y entonces, naturalmente, despreciaron el evangelio, ya no pueden ser renovados para el arrepentimiento. Ya despreciaron la salvación de Jesús. Una parte de los teólogos cree esto, que Hebreos 6 se refiere a oyentes y no a cristianos. ¿Hasta aquí vamos bien? No, tu cerebro va a salir bien caliente cuando sales todo loco, pero qué bueno, si es por la fe, adelante. Otra parte de los teólogos cree que se refiere a cristianos y que es posible que llegues a un momento en donde ya no puedas ser renovado para arrepentimiento, porque no solo te estancaste, te enfriaste, te alejaste, te alejaste, te alejaste, te alejaste, te alejaste. Y un momento donde tú dijiste, ya no quiero nada. Si estamos entendiendo lo que Hebreos nos está diciendo, Hebreos le está haciendo una advertencia a judíos mesiánicos, judíos cristianos, a que no renuncien a la fe, a que no endurezcan su corazón. Les está diciendo ahorita, no se alejen, fortalezcanse, soporten la persecución. Vámonos al siguiente inciso. Otra pregunta más. ¿A quién se refiere Hebreos 6? ¿A oyentes o a cristianos? Los invito a resolverlo con un estudio profundo. Me voy a ir rápido, pero tú no puedes ni parpadear, tienes que seguirme. ¿Estamos en la jugada? Síganme por favor. Vamos a considerar a quién se refiere Hebreos 6, porque si nosotros determinamos si son oyentes o cristianos, nos va a ayudar mucho a interpretar lo que nos quieren decir. Mis hermanos, si algo de respeto yo puedo inspirarte, o algo de respeto tienes en mí, quita por un momento el calvinismo de tu mente. Quita por un momento el armenianismo de tu mente. Enfócate a lo que la Biblia dice y a entender cómo lo vas a aplicar a tu vida. Eso te va a ayudar bastante. Entonces vamos a ver si eran cristianos o no cristianos. Claro que eran cristianos, pero mira, el análisis profundo nos va a hacer pensar. Número 1, en el versículo número 4, ahí en tu Biblia dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Yo pregunto, ¿quiénes son los que una vez fueron iluminados? ¿Eran oyentes o eran cristianos? Mira, si estas personas escucharon el evangelio y lo entendieron, la escritura nos dice que los no cristianos tienen un velo de ceguera y que la proclamación del evangelio quita esa ceguera y los hace entender el evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? ¿Lo has leído? Entonces la proclamación del evangelio ilumina a las personas para salvación. Entonces es posible que una persona haya sido iluminada y haya dicho no. ¿Por qué? Porque lo entendió, vio el costo. El joven rico quizás esté en esta categoría y dijo, híjole, no, mejor no. Zaqueo fue iluminado y dijo sí y respondió para salvación. Entonces, si solamente fuera la mención, los que fueron iluminados ya no pueden ser renovados, yo diría, se refiere a oyentes. Pero viene en conjunto los que una vez gustaron del don celestial. La Nueva Traducción Viviente dice los que disfrutaron de las cosas buenas del cielo. Entonces, una persona que fue iluminada y se deleitó en las cosas buenas del cielo, la vida eterna, la salvación, la gloria de Dios, no me suena a oyente, me suena a cristiano. Entonces creo que en esta categoría habla de cristianos. Número 2, versículo 4, gustaron del don celestial. Como dije ahorita, la Nueva Traducción Viviente, aparece aquí en pantalla, dice aquellos que, no sé si aparece, sí, aquellos que gustaron o se deleitaron en el don celestial o en las cosas buenas del cielo. ¿Cuáles son las cosas buenas del cielo, como dije ahorita?
el regalo de la vida eterna. ¿Qué otra cosa buena hay en el cielo? La gloria de Dios, el Cordero de Dios, la salvación, la eternidad en el deleite de Jesucristo. Entonces la revelación de la gloria de Dios es tan extraordinaria en nuestras vidas que los no cristianos o los oyentes no tienen esta revelación, por consiguiente no tienen este deleite ni esta esperanza, de manera que aquellos que gustaron del don celestial no son oyentes, son cristianos. Número 3, versículo número 4, dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, una idea de la teología calvinista cree que ser partícipe del Espíritu Santo se refiere a estar bajo convicción de pecado. ¿Quién es el que trae convicción de pecado a las personas? Entonces estuvieron bajo convicción de pecado y luego dijeron no. Sin embargo, partícipes del Espíritu Santo no se refiere para nada a ser convencidos de pecado. No hay ninguna referencia. Fíjense cómo la misma exégesis que yo he aprendido de teología calvinista, el mismo estudio contextual, el contexto no nos lo dice, las palabras no nos lo dice, el destinatario no está recibiendo este mensaje porque no es para él. No se refiere a alguien que estuvo en convicción de pecado, se refiere a alguien que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra experiencia, hemos vivido y visto personas que fueron llenas del Espíritu Santo y por largo tiempo dieron fruto de ser llenos del Espíritu Santo, y que es imposible que el fruto y la firmeza y la fe que vivieron haya sido proveniente de un oyente, de un no cristiano, y luego se empezaron a enfriar, se empezaron a alejar, se empezaron a ir. Te pongo un ejemplo de muchos. Hay muchos ejemplos a nuestro alrededor a este nivel, pero lamento tener que decir nombres, quiero ayudarles. Yo no sé si tú has escuchado de Joshua Harris. Joshua Harris es muy famoso por un libro que dice, le dije adiós a las citas amorosas. Tiene otros libros más, tiene libros de teología muy buenos. Él estudió con uno de los teólogos más reconocidos, J.I. Parker, y sus escritos, sus predicaciones, sus enseñanzas, es imposible que haya llegado a estas conclusiones con solo cerebro, sin haber nacido de nuevo, sin haber sido lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, en los años recientes empezó a dejar de escribir, empezó a dar síntomas de enfriamiento, y en los años recientes declaró públicamente que se había agregado a la familia homosexual y renunciaba a la fe, renunciaba a su llamado. Entiendo, quizás algunos van a decir, es que nunca fue salvo. Entonces estamos aprendiendo teología de los no salvos. Al unir el contexto partícipe del Espíritu Santo, el concepto con ser iluminado, con disfrutar de las cosas del bueno perdón, habla más de cristianos que de oyentes. Números 4, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, saborearon la bondad de la palabra de Dios. ¿Qué clase de personas saborea la palabra de Dios y se deleita en conocer a Dios a través de la palabra? Obviamente creyentes. Mira lo que dice la Escritura en cuanto a este concepto. Espíritu Santo iluminando a los iluminados. Ojo, una cosa es ser iluminado porque entendiste el Evangelio, y otra cosa es el proceso de iluminación posterior, cuando tú vas leyendo la Biblia y cada vez vas aprendiendo más. 1 Corintios 2, del 10 al 12 aquí en pantalla. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres humanos sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ojo con el versículo 12. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos lo que Dios nos ha, para que sepamos, lo que Dios nos ha concedido. Lo que tú entiendes de la Biblia, Dios te lo está mostrando de la Biblia. Y eso sucede porque el Espíritu Santo mora en ti. Me parece que habla de cristianos. Habla de cristianos.
Número 5, versículo 5. Gustaron de la buena palabra de Dios, pero también gustaron de los poderes del siglo venidero. Ok, el siglo venidero, ¿a qué se refiere? Se refiere a la siguiente etapa. Estamos ahorita en la etapa de la fe. La siguiente etapa, ¿cuál es? Lo eterno, el cielo, la redención, la transformación. El deleite en la eternidad con Jesucristo. Ese es el siglo venidero. Entonces, se deleitaron en el poder del siglo venidero. ¿Cuál es ese poder? La Escritura dice en Romanos, creo que es 1:17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Creo que dice también al que cree. Entonces, el poder del siglo venidero es simple y sencillamente la esperanza de vida eterna, el deleite que tú tienes cuando te convertiste y sientes esa maravillosa emoción de decir, no voy al infierno. Jesús me salvó y se lo quieres contar a todos. No me parece que un oyente se pueda deleitar del poder del siglo venidero porque sus ojos están en lo terrenal. Número 6, versículo 6. Y recayeron, tiempo fuera. Recayeron es un puente que nos dice todos los conceptos pasados. Iluminados, gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios, se deleitaron en los poderes del siglo venidero. Todos esos, hasta este punto, cristianos, recayeron. Ya eran perdidos. Y nos está diciendo que se volvieron a perder. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Antes de regresar a recayeron, vámonos a este concepto. La mención otra vez. ¿Qué significa otra vez? Significa que hubo una primera vez. Significa que una primera vez fuiste renovado para arrepentimiento. A eso le llamamos nacer de nuevo, salvación, arrepentimiento acompañado de fe. Y dice, es imposible que otra vez. Entonces el otra vez a mí me hace pensar bastante que habla sobre cristianos más que oyentes. La palabra recayeron es un verbo en griego, es paraptio, significa caer de lado, como cuando estás en batalla y caes de lado. Significa cuando vas en una carrera y te sales de la carrera y ya no quieres continuar. Significa renunciar, paraptio. Los que una vez estuvieron y renunciaron. Los que iban avanzando y se salieron de la carrera. Como te dije ahorita, yo no puedo renunciar a las Fuerzas Armadas de México porque yo nunca he pertenecido a las Fuerzas Armadas de México. Entonces, finalmente, el contexto del libro, el contexto del pasaje y el destinatario. ¿A quién le está escribiendo Hebreos? A judíos mesiánicos, a cristianos. Les está hablando de Jesús, está usando lenguaje judío, pero está presentando la superioridad de Jesucristo. ¿Cuál es el contexto del libro de Hebreos? No se alejen porque se están enfriando, están endureciendo su corazón. ¿A quién se está refiriendo en contexto el libro? A cristianos y no a oyentes. Ok, respiren profundo. Entonces me estás diciendo, Omar, que si se pierde la salvación. Ya te me hiciste armeniano, ya te me hiciste medio católico romano. Esa es una enseñanza del catolicismo. Andas mal. Te estoy diciendo que no lo sé. Te estoy diciendo que Hebreos 6 me hace hacer viscos. Me hace pensar 2 veces. Entonces, la advertencia en esencia es, más que si se pierde o no se pierde la salvación, la advertencia es que los cristianos deben de pensar 2 veces si quieren estancarse en inmadurez, retroceder e ir caminando en dirección a la apostasía. Mira, piensa más profundamente en esto. El mensaje pasado, ¿de qué se trató? ¿De qué hablamos? Dígame, por favor. Gracias, hermano. No lo vuelvas a decir para ver si estos hermanos estaban poniendo atención. Por favor, hermanos. ¿De qué hablamos la semana pasada? Gracias. Inmadurez, madurez espiritual. Me pusieron a temblar. Dije, no, si no entendieron la semana pasada, menos esta. Estamos en el hoyo, hermanos. Madurez espiritual, ok. ¿De qué tipo de cristianos
¿Qué tipo de cristianos es más propenso a apostatar? Mira, tiempo fuera. Vamos a imaginar que, no imaginar, está en la Biblia, pero si te sientes más cómodo, lo voy a decir así. Vamos a imaginar que se puede apostatar de la fe, que verdaderamente puedes decidir renunciar a la fe. Te voy a hacer una pregunta, a la luz de lo que estamos leyendo. ¿Qué tipo de personas es más propensa a renunciar a la fe? ¿Creyentes fervorosos o creyentes inmaduros? Inmaduros. ¿Creyentes creciendo o creyentes enfriándose? ¿Quién de los dos es más propenso a renunciar? No se necesita gran revelación para entender lo que Hebreos 6 nos está diciendo. Los creyentes inmaduros están en un riesgo y es lo que Hebreos 6 nos está diciendo. Esta es una razón por la cual unir el mensaje anterior con este. En conclusión, ya para que ustedes respiren y digan, ya no vuelvo a esta iglesia con este pastor. En 2 semanas se van a devolver porque voy a hablar. No es verdad. Sea cual sea tu postura doctrinal, sea cual sea la correcta exégesis o interpretación de este pasaje, queda claro que Hebreos 6 nos está advirtiendo a no estancarnos, a no enfriarnos, no ser inmaduros, a no alejarnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me preguntas, Omar, ¿se puede perder la salvación? Te lo voy a decir, no lo sé. Una buena parte de la escritura dice no, otra parte de la escritura te hace pensar, no lo sé, pero sí sé, mira las palabras que voy a usar, sí sé que si llegara a ser posible que se perdiera la salvación, no es por un pecado, por un suicidio, porque te enfriaste poquito, porque eres inmaduro, ya perdiste la salvación, es por una decisión deliberada, resultado de un largo proceso de enfriamiento y endurecimiento de tu corazón. ¿Has visto un cristiano que se ha enfriado? Levanta tu mano. Si eres tú el frío, que déjala arriba. Luego la bajaron. ¿Has visto un cristiano que empezó a desanimarse en la fe? ¿Has visto que el resultado de ese proceso fue que empezó a deschongarse en el pecado? Levanta la mano. A lo mejor fuiste tú. Yo una vez lo hice. ¿Has visto que esa persona ya no quiere nada con la fe? Levanta la mano. Mis hermanos, entonces, ¿de qué está hablando Hebreos 6? Si es posible, no es porque, es que el domingo no fue a la iglesia y, es que vi pornografía, ya perdí la salvación. ¿Cómo es posible que una salvación tan grande se pierda por esto? Imposible. Tú me preguntas, Omar, ¿se puede perder la salvación? Yo te contesto, no lo sé, pero sí sé que la advertencia de Hebreos es clara y es fuerte, que enfriarte, inmadurez, retroceder, te pone en fuerte peligro. Eso sí sé. Independientemente de cuál postura tengas, tú tienes que sacar conclusiones al respecto. Tú me preguntas a mí, Omar, ¿se puede perder la salvación? Te lo vuelvo a decir, no lo sé. Pero sí sé que si no se puede perder la salvación, ese no es el pretexto para vivir un cristianismo mediocre y apagado y sin evangelismo. Porque un efecto contrario es que al pensar que Dios decide quién es salvo y quién no es salvo, el fuego del evangelismo se enfría bastante. Te relajas bastante, ya no hay la urgencia, predicas más relajadamente porque Dios va a traer a los que deben de ser salvos. No es lo que la Gran Comisión nos dice. Hay varios criterios que a mí me hacen pensar. Entonces, si no se pierde la salvación, ese no es el pretexto para un estilo de vida ni en pecado, ni mediocre, ni frío, ni inmaduro. ¿Estamos de acuerdo con esto? En el corazón de cada creyente, debe de existir un fuerte deseo por nunca alejarte del Señor. Si no tienes ese deseo, empieza a cultivarlo. Por eso, la verdad central, el punto de todo esto es no te alejes. Por eso, independientemente
de cualquier cosa que tú pienses, sientas o ahorita te lo vuelvo a decir, si algo de lo que yo estoy diciendo no te es de bendición, no te lo lleves. Si tú no estás de acuerdo doctrinalmente con este pensamiento, no hay problema. No, nadie se le va a obligar a nada. Sin embargo, sí quiero que te lleves esta verdad central. Alejarte de la fe es el resultado de no madurar espiritualmente, de manera que sigue creciendo, sigue avanzando en dirección a no alejarte de la fe. Eso es lo que la Escritura llama perseverancia de los santos. Sigue avanzando. ¿Estás estancado? Empieza a moverte, empieza a arrepentirte, empieza a avanzar. Se pierde o no se pierde la salvación, tú no te alejes del Señor. Amén, hermanos. Señor, pedimos delante de ti en oración que no permitas que nuestro corazón se quede estancado ni frío. No permitas que nos alejemos de ti, Señor, inquiétanos, trae convicción de nosotros. Padre, háblanos a través de tu palabra, muéstranos a través de la revelación del Espíritu Santo qué es lo que tu palabra nos quiere decir, en especial Hebreos 6. Yo pido que cada corazón sea guardado en paz a partir de este momento. Yo pido por aquellos que son oyentes en este lugar, Señor. Pido por aquellas personas que han venido y han escuchado. Pido por aquellos que conectados al Facebook o al video o al Spotify están escuchando el Evangelio y no se han decidido. Señor, yo pido que tú traigas convicción a sus vidas. Señor, yo pido en oración que estas personas puedan responder favorablemente. Aún entiendo, Señor, que es decisión de ellos, pero yo pido que tú te muestres a ellos en todo tu amor, en toda tu misericordia, en toda tu gracia, en toda tu gloria, en todo tu esplendor, para que ellos puedan ser iluminados correctamente y entender que tú, Señor, es la única esperanza de salvación que tenemos. Gracias por habernos salvado, Señor. No permitas que nos alejemos, en el nombre de Jesús. Amén.